buenas a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Desde el Palmeral, el espacio donde repasamos toda la actualidad del Callosa Deportiva, desde el primer equipo hasta los más pequeños de la escuela. Hoy tenemos un programa muy completo. Hablaremos de los dos últimos partidos del primer equipo, analizaremos sensaciones y próximos retos y después conoceremos de cerca el gran trabajo que se hace desde la base, con una entrevista muy especial a la entrenadora del equipo prebenjamín. Así que no os mováis porque arrancamos ya con Desde el Palmeral, arrancamos con todo el fútbol del Callosa Deportiva. Y comenzamos hablando del primer equipo del Callosa Deportiva, que esta semana ha tenido dos partidos muy exigentes. En primer lugar, el pasado sábado en el campo municipal Juan Carlos I, el Callosa Deportiva firmó un buen partido ante el Club de Fútbol Atlético Algorfa en un encuentro que dominó de principio a fin. El equipo llevó la iniciativa, controló el juego y generó numerosas ocasiones, pero por decirlo de alguna forma, la falta de acierto en los metros finales impidió transformar este dominio en goles. Pese al esfuerzo y la insistencia durante los 90 minutos, pues el Callosa no logró materializar sus oportunidades y se tuvo que conformar con un empate que deja un poco el sabor agridulce, aunque con la sensación de haber sido muy superior al rival. El conjunto callosino pues sigue mostrando una clara identidad y buen fútbol, y confía en que pues, manteniendo esta línea de trabajo los resultados llegarán muy pronto. Actualmente el Callosa Deportiva ocupa el 11º puesto en la clasificación con 5 puntos de los 15 posibles, a 7 puntos del primer puesto con una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El equipo sigue trabajando pues, para mostrar su mejor cara y aprovecho la ocasión que me brinda estar aquí ante todos ustedes para recordar que actualmente todos los partidos se están jugando como visitantes en los campos rivales. Todos estos partidos, una vez que volvamos a nuestra casa, a nuestro templo, pues se tendrán que jugar lógicamente como locales, por lo que no se ha perdido, recalco, no se ha perdido ningún partido en el campo municipal El Palmeral. Y lo que viene siendo en la Nostra Copa, pues ayer martes, tuvimos una gran actuación del Callosa Deportiva en su visita a la Unión Deportiva Aspe, en la segunda eliminatoria de la Nostra Copa. Sí que es cierto que las reducidas dimensiones del campo obligaron al equipo a adaptar pues, su estilo habitual al que estamos acostumbrados a verlo jugar, pero sí que es cierto que los jugadores respondieron con una madurez y supieron dominar ambas áreas durante todo el encuentro. Fue impresionante el partidazo que hizo nuestro equipo. Además, este partido sirvió para dar minutos pues, a varios futbolistas que habían tenido menos participación hasta ahora. Y todos demostraron pues, estar perfectamente preparados para competir y ganarse un puesto en el 11 titular del míster Óscar Fornés. Destacar el gran partido de Tosca, autor de 2 de los goles y pieza clave en una victoria que refuerza la confianza pues, del grupo y demuestra la profundidad y compromiso de la plantilla. El próximo encuentro liguero será este sábado a las 5 de la tarde en la Magdalena de Novelda, frente al Centenario Club Novelda Club de Fútbol. Recuerden que el Callosa somos todos, jugadores, entrenadores y sobre todo la afición. Así que realmente os pido de corazón que nos vemos en el campo de la Magdalena para vivir otra gran jornada juntos. Bueno, pues como comentábamos antes, teníamos en el programa de hoy una entrevista muy especial porque nos vamos a ir a la base de verdad, o sea, al principio, al comienzo de lo que es nuestra cantera. Y tenemos con nosotros a una persona que ya lleva unos cuantos años en el club, unos cuantos años dentro del Callosa Deportiva. Ella es Andrea Noguera. Andrea, bienvenida a este programa y muchas gracias por aceptar esta encerrona, vamos a decirlo así, porque fue ayer, sí. Un visto y no visto, y le dije a Andrea, tienes que venir conmigo, y Andrea aquí la tenemos esta noche en este programa. Pues yo quiero, Andrea, que nos cuentes un poco ¿Cómo estás viviendo esta temporada al frente del equipo del prebenjamín del Callosa Deportiva? Pues a ver, al principio era todo un reto, porque vienen de la base, que es la base total, que es de querubines, y era enfrentarnos un poco al cambio a fútbol 8, al césped, a algo más grande,
Y al principio me costó empezar a decir, venga, voy a ponerme. Pero muy bien, la verdad que muy bien, los niños están respondiendo genial, se lo pasan bien, disfrutan y al final es algo que me gusta. ¿Qué es lo que te llevó a entrenar, a ser la entrenadora de los más pequeños del club? Pues a ver, desde pequeña me han gustado los niños, siempre. Entonces, siempre me había gustado relacionarme con ellos y tal, y cuando se me dio la oportunidad, pues yo quería los más pequeños. Al final yo también, por lo que yo he estudiado, que es relacionado con los niños, el magisterio infantil, pues me gusta un montón. Entonces es algo que combina las dos cosas, tanto el deporte como los niños. ¿Y qué significa para ti formar parte de este proyecto y representar al Callosa Deportiva, sobre todo con los más pequeños, desde la base? Pues a ver, a mí me da un poco de orgullo. Al final, toda la vida, yo que vivo enfrente de uno de los campos que se utiliza para poder entrenar y todo, toda la vida viendo niños y niñas pasar con las camisetas del Callosa a entrenar y todo eso, pues ahora formar parte de lo que es el proyecto del Callosa Deportiva, pues a mí me hace mucha ilusión. ¿Y cómo trabajar con niños tan pequeños? Porque al final están dando siempre los primeros pasos en el fútbol. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Es muy complicado? ¿Es más fácil? A ver, es complicado porque son niños que se distraen con cualquier cosa. Niños que necesitan todo el rato estar en movimiento, que en cuanto hay un poco más estímulos así de lo normal, se salen y ya no te prestan atención. Pero por otro lado, yo en mi caso lo considero más fácil, porque al final son niños que aprenden muy rápido, que enseguida, va chicos, hay que hacer esto, y cuando ves que lo consiguen, que lo hacen, es una satisfacción enorme. Entonces, es complicado, pero a la vez a mí me resulta un proceso más fácil. Y dentro de, como has dicho, del aprendizaje, ¿qué es lo más importante en esta etapa? El divertirse, el aprendizaje, el competir, que muchos vemos que ya desde bien pequeños quieren competir. ¿Qué es lo más importante en esta etapa? A ver, siempre se dice que lo más importante es divertirse, ¿no? Y pasárselo bien y disfrutar. Pero evidentemente yo creo que tiene que haber un poco de equilibrio. Al final, sí, para mí también lo más importante es que se diviertan, que se lo pasen bien, pero que a través de esa diversión que aprendan y que aprendan a competir. Porque es muy diferente competir por competir y quiero ganarlo todo y tal, a aprender a competir, a que bueno, a veces se gana, a veces se pierde y conocer también cómo es esa parte de la competición, tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo divertirse. Está claro. Y yendo ya al terreno de juego, entrando ahí en el césped, ¿qué tipo de actividades o dinámicas sueles preparar en los entrenamientos para mantenerlos motivados sobre todo? Juegos. O sea, ellos aprenden a través del juego. Todo lo que hagas, o sea, una conducción de balón tiene que tener un juego. Tiene que ser, bueno, tengo que conseguir llegar aquí, hacer esto y conseguir X puntos. Porque al final eso les motiva para ir, porque es que desde pequeños se compite, se juega para ganar. Y entonces todo tiene que ser a través de juegos, que calienten con juegos que les gustan, que ellos juegan luego cuando salen al patio del cole o cuando se van con los amigos y sobre todo eso, a través del juego todos los ejercicios, todo. Como has dicho, es una edad que es muy fácil distraerse. Entonces, ¿cómo gestiona esa mezcla de ilusión, la energía que tienen? Porque yo doy fe de que los he visto y tienen, vamos, yo no sé cómo puedo aguantar. Y a veces la distracción, como has comentado antes, que suelen tener a estas edades. ¿Cómo gestionas esa mezcla? Pues a ver, es un poco, ayer me pasaba entrenando, de que era un ejercicio que la semana pasada les costaba muchísimo y ayer justo les estaba saliendo genial. Ellos tenían que dar ciertos pases, cambiarla de lado. Claro, cuando empezaron que iba bien, que iba muy bien, ellos empezaron a emocionarse de que les estaba saliendo tan bien y de repente se volvió un caos. Y era como, tenéis tanta energía y tanta ilusión porque os está saliendo bien, pero hay que saber parar y volver a reiniciar. Entonces, es como que bien, porque yo a la vez me río, me divierto muchísimo con ellos cuando los veo disfrutar tanto y alegrarse por marcar un gol. O sea, tengo niños que marcan un gol en el entrenamiento y recorren medio campo celebrando ese gol. O sea, eso a mí me da alegría verlos y cómo lo disfrutan y cómo... Entonces es algo que sí, la ilusión y todo eso está, entonces yo la voy disfrutando y la voy calmando un poco dentro de lo que eso, pero
Muy poco. La verdad es que me lo paso bien cuando se lo pasan bien. Es curioso por lo que ha dicho de lo de celebrar los goles. Yo he visto algún partido de ellos y celebran tanto los suyos como los del rival. Les da igual. Les da igual. Gol que entra en una portería, ellos lo celebran igual. Sí. Y eso al final pues también entra dentro de unos valores. Los valores que intentas transmitir como entrenadora desde el primer día que llegaste al club. ¿Cuáles son? Cuéntanos un poco cuáles son esos valores que intentas inculcarles. A ver, sobre todo el respeto. Al final son muchos niños, cada niño es de una manera, tiene una forma de ser y reacciona ante las cosas que van sucediendo en un partido, en un entrenamiento, los conflictos que se crean, al final se dan muchas patadas, se empujan y son niños que a uno le puede sentar mejor o peor y a otro le puede dar igual. Entonces es un poco eso, la manera de respetarse entre compañeros, la de pedir perdón cuando te he dado la patada o cuando te he podido hacer daño, aunque yo no lo considere así, pero que ellos también tengan esa empatía de ponerse un poco en el lado del otro compañero y ver, pues oye, a lo mejor la patada que he dado pues, le ha dolido más de lo que me dolería a mí. Y ahí, entonces un poco sí, el respeto, la empatía, también que tengan confianza en ellos mismos, que no importa que ganen, que pierdan, que el pase les salga mejor, que les salga peor. Lo importante es que eso, que vayan adquiriendo los valores del deporte, del trabajo en equipo. Al final son un equipo, aunque ellos tengan sus características individuales, juegan juntos y tienen que cooperar para el objetivo que ya no siempre es ganar, sino simplemente, pues oye, hacer las cosas que nos están saliendo en el entrenamiento, que salgan las cosas bien, pasárselo bien y disfrutar. Has mencionado una palabra que es muy bonita, pero a la vez hay veces que en el fútbol entendemos que no se tiene de alguna manera, que es la palabra respeto. ¿Cómo trabajas con ellos? Porque es importante trabajarlo desde bien pequeños. ¿Cómo trabajas con ellos el respetar, el ser compañero? Pero ya no solo dentro del campo, sino al final lo que se intenta, aunque sea un deporte, se intenta transmitir que eso sea su día a día igual. ¿Cómo trabajas con ellos eso? Pues a ver, me está costando, porque al final, bueno, pues eso, cada uno de una manera y a la hora de trabajarlo, no todos los niños tienen la misma manera de afrontarlo, porque yo lo que le diga a uno de ellos le puede servir, pero al otro le digo lo mismo y no le sirve. Entonces intento un poco que cuando pasa esa situación, parar el juego y decirle, oye, mira, ¿qué ha pasado aquí? Tú no has visto que a lo mejor le has podido hacer daño, tal, y como hacerle entender que él vea esa situación para que él mismo se dé cuenta de qué es lo que ha pasado y por qué tiene que pedir perdón, por qué tiene que respetar al compañero, porque a lo mejor a él no le gusta que se lo hagan. Entonces es un poco ponerlos en la situación de por qué a ese compañero le ha podido sentar mal o mejor o por qué ha reaccionado así, para que él lo entienda y entonces a partir de ahí pues trabajar en eso. Pues como hemos dicho, es algo que se trabaja dentro y fuera del campo. Y fuera del campo entran en acción otra figura muy importante, que es la familia. ¿Qué papel tiene la familia en el crecimiento tanto personal de esos niños como en el deportivo? Porque al final también todo influye. A ver, influye bastante. Al final son niños que llegan, te cuentan su día a día, su vida, sus cosas familiares. Entonces, al final ellos se sienten seguros cuando llegan a su casa y le dicen, pues hoy en el entrenamiento he hecho tal o he hecho lo otro. Entonces ellos tienen que ver ese apoyo por parte de la familia de ver que, pues oye, yo lo llevo a entrenar, que a lo mejor mi hijo no va a ser el mejor jugador del club, ni del equipo, ni de la vida, pero yo lo apoyo, él quiere, yo voy, entonces que ellos reciban ese apoyo y esa actitud de que los papás y las mamás están allí viendo los entrenamientos. A los niños les encanta que los vean. Mamá, voy a chutar, mamá, tal, papá. Entonces, que estén ahí, que los vean y sobre todo que los apoyen en el proceso del deporte, ya no solo a nivel de fútbol, sino en general. Que es muy importante lo que has dicho, el apoyo. Pero el apoyo no significa estar en un partido en la grada gritándole esto, no. O sea, eso Para no nada. es el apoyo, que muchas veces pensamos que mira este padre cómo apoya a su hijo, y claro, y lo ves en la grada hecho un loco, perdonadme la expresión, Sí, gritando no. como si se fuera a acabar el mundo. Es más, a veces eso es peor, porque al final el niño, él tiene la voz grabada de su padre, de su madre, de su hermano, y tú estás hablando y a ti no te oyen. O sea, yo les digo, ponte más para acá o ponte para allá o chuta, pero ellos tienen al padre o a la madre detrás, entonces si al final se dan indicaciones que no van a lo mejor a lo que digo yo o mi compañero o lo que sea, pues al final los niños hacen caso a sus padres y puede
entorpecer un poco tanto el entrenamiento como el juego, como lo que estén haciendo. Entonces lo más importante es que los apoyen, que los animen. Venga, vamos, venga, corre, venga, tal. Pero no que les estén dando indicaciones o que se pongan hechos unos locos o que se cabreen con el árbitro o que se cabreen con la grada contraria, porque al final eso los distrae. Al final eso es el punto en el que el niño nunca, y es realidad, o sea, no es algo que me estoy inventando yo, todos los niños que han tenido esa trayectoria detrás, ninguno ha llegado realmente con el potencial que han tenido a donde tenían que llegar. Entonces es muy importante ese papel de estar en la grada y lo importante es animar, no recriminar. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, sí. Y hablando un poco ya de la temporada esta que hemos comenzado ya por fin, ¿cómo estás respondiendo tu nuevo grupo? Porque recordamos que eras entrenadora del Querubín, pero ahora han cambiado de categoría y son ya prebenjamines. ¿Cómo está respondiendo el grupo en esta temporada? Pues bastante bien. Las primeras semanas es un caos, pero supongo que eso pase en todos los equipos. Al final hay niños que ya vienen, que ya se conocen del año anterior, pero hay otros que son totalmente nuevos, que incluso no han jugado nunca al fútbol. Entonces empezar ese proceso es bastante complicado. Pero tengo que decirte que ahora muy bien. O sea, después de ya jugar el primer partido oficial de lo que es la Liga Brave y tal, muy bien. O sea, han respondido muy bien, han corrido, han sido compañeros, o sea, muy bien. Es algo que sí, que hay que seguir trabajando porque al final llevan 2 meses solo y luego el cambio que se les ve es alucinante. Entonces, de momento al comienzo bien, pero bueno, yo creo que se puede ir mejorando. Y más allá de los resultados que hayan podido haber en la pretemporada o en el primer partido oficial, como has dicho, ¿de qué te sientes más orgullosa como entrenadora de ese grupo? A ver, a mí... Estoy poniendo en un apuro, lo sé. Sí. A ver, es que me pasan tantas cosas, o sea, yo los quiero como si fueran míos, todos ellos, todos míos, porque al final ellos me cuentan su día a día, llegan, señor, ¿sabes que hoy se me mueve un diente? Señor, que no sé qué, entonces son momentos que a mí me dan una alegría, vamos, es que no se puede definir. Luego jugando y entrenando, igual. Entonces para mí yo creo que es eso, o sea, el poder llevarme ese cariño que ellos me dan, el cariño que yo les doy, por supuesto, fuera. Una vez salgo del entrenamiento, que me vean por la calle y me sigan hablando como si fuera su seño, como si fuera su amiga del cole, como si fuera una más dentro del grupo, no como, uy, es mi entrenadora, no sé qué, no la voy a saludar, no, o sea, poder ser una más, que a veces es difícil, porque son niños de 6 y 7 años. Entonces, ser una más dentro de esa edad es complicado, pero oye, lo que más me gusta es eso, el poder llevarme ese cariño y el progreso de ellos, o sea, verlos progresar, verlos avanzar, el crecer, el ver el cambio. Yo al final este grupo lo tengo desde hace 2 años, o sea, el año pasado y el anterior, va a ser el tercero. Al final es súper gratificante verlos cómo crecen y cómo van evolucionando. Entonces... Es gracioso porque ellos aún no saben decir entrenadora o no. Le dicen seño como si estuvieran en el cole. Sí. O sea, es muy gracioso. Y yo quiero preguntarte si hay algún momento o alguna anécdota, que seguro que habrá, anécdota que sea especial, vamos, que te haya marcado con este grupo. Pues a ver, sí, aparte de lo del seño, es como... Me pasa mucho porque se tienen que poner los petos. Y hay muchos de ellos que no, y vienen con el peto. Señor, me pones el peto, y son cosas que dices, es que son muy pequeños en realidad, o sea, les damos una edad que a lo mejor, unas responsabilidades que no les corresponden a la edad que tienen. Entonces, pues sí, yo les ayudo a ponerse el peto, a ponerle los pantalones, a atarle las cordoneras, a todo eso. Entonces, anécdotas, pues muchas. Me han llamado mamá, me han llamado, vamos, todos los nombres posibles que se le puedan llamar a alguien, me han llamado a mí, pero al final el que reina es el de seño. Soy seño para todos. ¿Y de qué edad estamos hablando de esos niños? Tienen pues 6 y 7. Son 6 y 7 años. Algunos de ellos a lo mejor han... Bueno, hay el caso de uno de los niños, aún creo que no ha cumplido ni los 5, o si los ha cumplido es a finales de año. Y muchos de ellos cumplen los 6 a finales. O sea, estamos hablando de que están en el último curso de educación infantil y en el primero de primaria. Entonces, me queda claro que hay alguno que no levanta ni más alto que esta mesa, ¿no? No. Vamos, ya te digo yo que no. O sea, para que os podáis hacer una idea de cómo son esos niños, que os lo tengáis en visión. Y yo creo que ya, después de esta larga conversación que hemos tenido con Andrea,
es el momento de que sea ella pues quien mande un mensaje tanto a sus hijos, como ella los llama, como a sus padres reales, o sea, a esa familia. Andrea, tienes la cámara para mandarle un mensaje como entrenadora del prebenjamín del Cadesa Deportiva. A ver, yo simplemente desde mi experiencia, sobre todo a las familias que apoyen a sus hijos en todo lo que decidan hacer, ya sea tanto a nivel deportivo como a nivel educativo o en un futuro, en todo, porque eso va a repercutir a la hora de ir a entrenar, de estar con sus compañeros y todo eso, y que los apoyen, sobre todo que los apoyen y que estén presentes en este proceso. Y a los pequeños, pues nada, que sigan disfrutando, que sigan teniendo esa alegría, que se marquen los objetivos un poco también de seguir avanzando en el club y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor alguno llega en unos años, en unos cuantos años, porque son muy pequeños, a estar en el primer equipo o en categorías superiores y eso, que sigan teniendo esa formación y esa ilusión que tienen ahora, que la sigan manteniendo, porque al final sí, son pequeños y les hace todo ilusión, ya, pero hay niños que ya no son tan niños, con 18, 19 años, que les sigue haciendo esa ilusión. Entonces, pues seguir con ese proceso hasta el final. Y ya ahora entre tú y yo, como si no existieran las cámaras, como si nadie nos estuviera viendo, eres entrenadora, eres futbolista, vienes de casa donde el deporte pues está muy ligado. Me tiro a la piscina y lo digo porque sé que no se va a cabrear. Tienes una pareja entrenador y futbolista también. O sea, para que os imaginéis el fútbol cómo está tan de lleno en la vida de Andrea. Entonces yo quiero preguntarle así íntimamente qué sueñas o qué esperas del futuro ahora que tú ya eres mayor, que ya has tenido un progreso también. De estos pequeños que ahora tienes a tu cargo, ¿qué esperas o qué sueñas con ver en el futuro de estos pequeños futbolistas? A mí me encantaría que progresaran, vamos, a niveles, vamos, imagínate, ¿no? El llegar y de repente decir, a ese niño lo entrené yo y que se lo estés viendo por la tele. O sea, eso sería, vamos, maravilloso. Pero si no es así, que a veces no se da, bueno, es más, hay menos casos de los que se da de los que no se dan. Entonces, eso, ver el progreso, poder verlo desde fuera, poder ser yo mayor dentro de unos años y que me sigan reconociendo y sigan diciendo, pues esa seño o esa entrenadora me entrenó a mí cuando yo era pequeño. Porque yo me acuerdo de cuando yo era pequeña y hacía un deporte, y yo me acuerdo de esos entrenadores o esas entrenadoras que he tenido. Entonces, el tener, que me tengan en ese recuerdo, espero que bien, claro, tampoco lo sé seguro, pero espero que bien. Y sobre todo el verlos crecer, el verlos en un primer equipo del Callosa o en un primer equipo a lo mejor superior en lo que es categoría o nivel. Ya puede ser un Elche, un Villarreal, un Barça, un Madrid, quién sabe. Pero sobre todo verlos crecer y verlos que han crecido como personas y que todo lo que yo he intentado enseñarles desde pequeños lo han seguido teniendo a lo largo de las categorías de la base del club y de cuando son más mayores. Pues muchas gracias, Andrea, por acompañarnos en esta noche. Y como ya ven, pues después de esta casi 20 minutos pudiendo charlar con una entrenadora que lleva ya unos cuantos años dentro de este club, una entrenadora que sabe muy bien lo que es estar rodeado de muchos niños por sus estudios, o ya no por sus estudios, sino por su forma de ser, por su forma de tratar a los más pequeños. Esto es toda una locura. Yo os invito, de verdad, si nunca lo habéis hecho, a bajar a ver un partido de estos prebenjamines, porque eso sí que es el fútbol de verdad. Ahí sí que se ve el compañerismo, se ve la amistad, se ven muchas cosas que a lo mejor en los partidos de los mayores no se pueden ver. Así que de verdad os animo, vuelvo a reiterar el agradecimiento a Andrea por haber querido estar esta noche, y no se muevan porque seguimos comentando más cosas sobre el Callosa Deportiva y vamos a conocer en breve los horarios que tendremos este fin de semana. Y como ya he dicho antes, con esta bonita entrevista ponemos punto y final al programa de hoy. Hemos repasado la actualidad del primer equipo, también nos hemos acercado al trabajo del fútbol base, pues donde se forjan los valores y el futuro del Callosa Deportiva. Pero antes de acabar, vamos a conocer los horarios para este fin de semana. Como hemos dicho antes, el próximo sábado el primer equipo visitará el campo de la Magdalena para enfrentarse al Novelda Club de Fútbol a las 5 de la tarde.
Mismo sábado, el Juvenil A se enfrentará al Pablo Iglesias a las 6 de la tarde en la Frasquitina. El viernes 24, el Cadete A en propia casa, como siempre digo, en la Frasquitina, se enfrentará al Bigastro Club de Fútbol a las 8 de la tarde. El domingo día 26, el Cadete B viajará sí, hasta la Frasquitina también para enfrentarse al Crevillente a las 10 de la mañana. Sábado 25, Infantil A. Este sí que viajará al Colegio Santo Domingo para enfrentarse al club del propio colegio a las 10 de la mañana. Y pasando a fútbol 8 tenemos el Alevín A, que se enfrentará al Rafal a las 11:15 de la mañana en el Colegio Público La Paz. El mismo sábado el Alevín B viajará hasta Redován, hasta el campo municipal Antonio Gil Pascual, conocido como el Duana, a las 9 de la mañana para enfrentarse al Redován. Mismo sábado también, pero volvemos nuevamente al Colegio Público La Paz, donde a las 10 de la mañana se enfrentará el Benjamín A, como he dicho, al Bigastro Club de Fútbol. El Benjamín B viajará hasta las playas de Orihuela para enfrentarse al Racing Playas a las 10:15 de la mañana. Y por último, de este fútbol 8, el Prebenjamín de Andrea, como lo hemos podido ver antes, pues viajará hasta Albatera, hasta el Nuevo Calvario, para enfrentarse a las 12:15 al Sporting Albatera. Y en nuestro femenino, pues nuestro Alevín infantil femenino viajará hasta Orihuela para enfrentarse al Féminas de Orihuela a las 9:30 de la mañana. Como pueden comprobar, tenemos una nueva semana cargada de mucho fútbol y sin más me despido de todos ustedes dándoles las gracias nuevamente por acompañarnos una nueva semana. Nos vemos en el próximo programa con más fútbol, con más sentimiento blanquiazul y como siempre digo, sean felices, hasta pronto y termino Aupa Callosa.